¿Cómo estás, Ricardo? Tú fuiste muy cercano a Alan. ¿Cómo te hace sentir estas contradicciones de algunos por estos días? Bueno, Augusto, muchas gracias por la invitación y a todos los amigos televidentes. Bueno, es conocido el doble rasero de este sector caviar, que para el mismo hecho y las mismas causas tiene distintas evaluaciones dependiendo de quién se trata, ¿no? Los casos son totalmente distintos. Solamente recordar así, velozmente, ese día llegaba el presidente, el 15 de noviembre, carreteando el avión en Jorge Chávez. La defensa de Alan García recibe una información de una persona del equipo especial y le dicen: no va a haber audiencia. Cuando todos tus colegas estaban afuera, yo también lo esperaba al presidente afuera, tranquilizando un poco a los periodistas, porque ya el presidente seguro va a declarar. Me informan eso y yo me acerco donde el presidente y le digo: presidente, nos acaban de informar que no va a haber audiencia. ¿Cómo va a ser? Entonces, ¿para qué he venido? Y discutimos un rato, ¿qué hacemos? Bueno, vamos de todas maneras ¿Era una trampa? A la fiscalía. Comenzamos a sospechar. Dijo: ¿y la fuente será segura? No lo sabemos, pero se la comparto. Le dije: lo peor que puedo hacer es callarme. Es una persona que trabaja en el equipo especial. Nos fuimos, llegamos temprano a la fiscalía, llega Domingo Pérez y le dice: no hay audiencia. ¿Por qué? Porque va a salir, Augusto, va a salir una noticia que lo va a involucrar a usted y eso va a hacer que vamos a ampliar la denuncia contra usted. Ahora va a ser lavado de activos. Entonces el presidente, y se va. Y se va, yo estaba ahí, Augusto. Y el presidente viene y le digo: presidente, ¿qué pasó? Porque esas diligencias demoran pues 3 horas, 4 horas. Me dice que va a salir una noticia. Hagamos una cosa, usted busque qué cosa va a salir, no me ha dicho qué, y yo voy a atender a la prensa abajo. Entonces yo me subo al carro, veo, no pudo hablar él por la bulla, y en eso veo que IDL, o sea, si comparamos los documentos, y la hora del tuit de IDL sale 1 minuto después que Domingo Pérez abandona. Igualito que en el momento que van a allanar la casa con Rosa María Palacios. Y sale lo de la conferencia. Y yo me sonrío porque esa conferencia, Augusto, la organicé yo desde el principio hasta el final. Tengo un correo de Barata: quisiera hablar con el presidente, hay una posibilidad de conferencia en el FIESP, hasta un correo mío: oye, Jorge, ya pasó 2 meses. Todo bancarizado, todo bancarizado, pero en eso se agarra Domingo Pérez para decir que es lavado de activos. En todo caso fue el soborno más monce de toda América Latina en cuanto a Odres, porque eran $100.000 menos $20.000 que había que dar a la SUNAT, y eso era el resultado. Pero no solamente eso, Augusto, refresquemos un poco más. Nos vamos en la camioneta y la misma persona vuelve a llamar y nos dice: van a pedir impedimento de salida. Y yo me acuerdo, Augusto, ¿sabes por qué? Porque estábamos en el carro, un momento tenso. Le digo: presidente, me dicen que van a pedir. No, ya no hagamos casos a chisme. Llegamos a la casa de su mamá y antes de bajarnos, RPP, citando a IDL también, Domingo Pérez ha presentado impedimento de salida. Pero ahí está todo el juego entre los fiscales y Gorriti, que sí estaban alineados, ¿no? con Martín Vizcarra para cazar a Alan García. En un día. Eso sí es persecución política, en todo caso. En un día, Augusto, y no dejábamos de impresionar. Entonces me dice: ya entremos, no digamos nada a la compañera, entramos todo, y al día siguiente nos dice la misma fuente: están redactando la detención. Esperamos que se dé la audiencia de impedimento de salida del país, y con las teorías que esboza Domingo Pérez, primero, que sabíamos nosotros que la plata era de Caja 2. El presidente dio 33 conferencias y yo fui su representante con las CONFIEC de toda América Latina. ¿Pero cómo que sabían que era de la Caja 2? Nosotros no sabíamos. No sabía. Pero Domingo Pérez decía: esto es colusorio. Como le andaba el tren, ahora le pagan. Y le pagan simulando una conferencia, pero esa conferencia no fue simulada. Fue el señor Miguel Vega Alvear, representante de la Cámara Peruano-Brasileña. Tengo los correos con FIESP, que si el presidente tiene alergia, si quiere sobrevolar Sao Paulo, si quiere conferencia de prensa, si se quiere reunir con algún expresidente. Pero él ya estaba, en todo caso, en la residencia del embajador, que es también considerado un espacio diplomático. Totalmente. ¿Y ahí él podía solicitar el asilo? Primero va el ex compañero, ya falleció, y diplomático, José Luis Pérez Sánchez Cerro. Nos dividimos Lima. Yo buscaba en una parte y él buscaba en otra. No fue nunca Uruguay una cosa premeditada. Era lo primero porque los abogados nos informaron, y eso informamos a la Comisión Política del partido, que según la teoría de Domingo Pérez se venía a la detención el día lunes, el día martes. El presidente me autoriza que busque asilo y comenzamos a tocar puertas. Y Sánchez Cerro dice: ya hablé con el embajador de Uruguay,
Fui primero yo, y me dijo, si Alan García se siente perseguido, Uruguay abre las puertas. De ahí encuentro con Mulder, lo llevo a Mulder para que le diga lo mismo y le dice eso y más a Augusto. Le dice, ya hablé con el canciller Nin y me ha ordenado que lo reciba. Vamos donde la casa del presidente. Uruguay ya había aceptado el asilo. Que lo reciba, si se considera perseguido, Uruguay le abre las puertas. Y queremos hablar con el presidente, nos dice el embajador. Nos vamos a la casa, la escolta nos dice que hay DIVIAC alrededor de toda la casa. Felizmente habíamos ido en el carro de Mauricio que metimos a la cochera. Salí a ver y en efecto habían 3 carros alrededor de la manzana. Pudimos salir en el carro de Mauricio, los burlamos. Ahí sí había DIVIAC siguiéndonos, pero cuando se va la esposa de Castillo no hay DIVIAC, cuando se va Cuba no hay DIVIAC, cuando se va Bexy Chávez no hay DIVIAC y cuando se va la señora Nadine, el día que leen la sentencia, ahí no hay DIVIAC. Llegamos a la embajada, el embajador nos hizo pasar y le dijo, mañana usted habla temprano con el presidente Tabaré Vázquez. Yo no he estado porque mentiría, pero yo vivo muy cerca y me dijo, véngase mañana a las 8, me han pedido que esté en la sala, que hable con Tabaré Vázquez. Entonces yo llegué 8:30, terminaban de hablar, Augusto. No tendría sentido que el presidente me mienta, ¿sabes por qué? Porque yo me hubiera dicho, hay que irnos de acá. Lo he visto muy frío, me ha dado largas. Él normalmente no felicitaba el trabajo realizado. Él decía, es rutina y hay que seguir adelante. Me acuerdo, me agarró de los hombros, me dijo muchas gracias, he hablado con el presidente, me ha dicho que no le agradezca por teléfono, que va a ser por medio un asado y un vino. Y inclusive le gastó una broma, le dijo, Alan, ya sé que tu apetito es voraz, así que he mandado que se duplique la alacena. Te paso con Nin, que es el canciller, que te va a dar detalles. Nin habla con el presidente, esto me lo contó el propio presidente. ¿Pero eso se considera entonces que han aceptado el asilo? Estaba el embajador ahí y le dice, no me des el agradecimiento por teléfono, démonos un abrazo y un asado de por medio. El presidente Tabaré Vázquez le había aceptado eso, Alan, es que ya le había concedido obviamente su gobierno. Claro. Pero ahí empieza la campaña a cambiar en contra de Alan. Hay un videíto así es. Donde salen muchos de los que ahora sí están de acuerdo con darle salvoconducto a Betsy Chávez. Y para terminar, en ese momento querían romper relaciones con Uruguay, hicieron campaña, fueron allá, fue cateriano, o sea, hicieron toda una campaña para que no le den el asilo político a Alan. Para acabar esa parte de la historia, Nin le dice, presidente, ya lo escuchó usted al presidente Tabaré Vázquez, pero permítame, Uruguay es un país chiquito, pero nos demoramos en las medidas burocráticas como Canadá. Ténganos paciencia. Entonces, ahí es que me dice el presidente, mira, ya he contactado, una persona nos había ofrecido un departamento en Uruguay, quiero que usted me acompañe, arregle las cosas con su familia, tengo una maleta en el carro porque esto sale en cualquier momento y nos vamos. Si hubiera sido adverso, Augusto me hubiera dicho, busquemos otro sitio, no tenemos nada que hacer. Hay que salir de acá, ¿no es cierto? Nadie se queda en un sitio que te dan largas o hay frío. Y lo otro sí es una actitud totalmente que ahora se les... ¿Por qué el señor Cateriano no se sube a un avión Lima-México? Hay varios horarios y varias líneas, ¿no? Fue a presentar un libro refrito que sacó hace muchos años, que no probó nada sobre los Mirage, sobre supuestas casas. ¿Te acordarás del informe LAR que decían que Alan había comprado un terreno al costado de Julio Iglesias? Las mentiras de siempre. Pero lo bueno... Por lo menos yo me siento satisfecho, ¿sabes qué, Augusto? Después de tantos años de fallecido, lo sigo defendiendo, porque las causas son así. ¿No? Las causas son así. Pero hay un elemento más que yo creo que es determinante, y esto es poco conocido, Ricardo. Es el informe que da la Cancillería en ese momento a cargo del ministro Néstor Popolizio en el gobierno de Martín Vizcarra, en el que hacen una serie de aseveraciones que yo creo que esto finalmente es lo que termina obligando a Uruguay a cambiar la actitud que tenía respecto de recibir a Alan García. Sí, es una vergonzosa actuación del canciller Néstor Popolizio, y lo digo con su nombre y su apellido, porque él suscribió esto. Este es un informe... A ver, ahí lo tenemos digitalizado también. Vamos a ver el documento, por favor, Araceli. Es un informe que hace el gobierno del Perú y se lo manda al gobierno de Uruguay. Vamos a ponerlo en pantalla grande, por favor. Ahí está. Este es el resumen ejecutivo de investigaciones en trámite contra el presidente
Alan García Pérez, esto es del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Fue un expediente voluminoso. El primer caso, investigación penal contra Alan García por el tren eléctrico. Augusto, han pasado los años y ningún brasileño ha dicho que el presidente para el tren le pidió, presentó un testaferro, le dio una cuenta o algo. Está Cuba con sus 8 millones y sus también 5 personas y se fugó. Y lo dejaron fugar después de años que quisieron que se acoja la colaboración eficaz. Sobre el tren, ningún brasileño. Y hubo una actuación última, una audiencia donde un abogado peruano le dice: señor Barata, ¿el presidente Alan García se comprometió con usted para dar el tren? No, nunca. Primer caso, desterrado. El segundo caso es caso de desbalance patrimonial denunciado por el Congreso. Ahí está, vamos a ponerlo también, esto de acá. Ya había sido descartado por la megacomisión. La megacomisión se llamaba, ¿verdad? Apenas salió Alan. La pomposa megacomisión. Cuando entra Ollanta Humala. 3 años de investigación. Sergio Tejada tenía a su cargo la investigación y Alan García colaboró, me acuerdo que también ibas a su lado. Así es, los 3 años. Y esta es la conclusión a la que llega Sergio Tejada. Hemos guaqueado este video. Esto ya es posterior a lo que van a escuchar ustedes. Pero el gobierno de Martín Vizcarra lo daba como un caso que todavía estaba abierto en el Congreso, pero ya el Congreso había llegado a esta conclusión. Escuchen ustedes. O sea, el propio encargado, ¿no? El que lideraba la megacomisión investigadora contra Alan García, dice que no hay desbalance patrimonial, pero posterior a eso. Pero el informe Popolicio en el gobierno de Vizcarra lo da como un hecho. Ya. Dice que se ha encontrado desbalance patrimonial. Pero es falso, pues. Eso es mentira. Y hace muchos años atrás ya lo habían dicho. Y este expediente salió de Torre-Tagle al gobierno de Uruguay. Nosotros no tuvimos acceso a esto. Esto salió en un periódico, por eso salió en el semanario de Hildebrand. Así es. Y el siguiente caso es también tiene una carpeta fiscal, dice este informe peruano de Vizcarra y de Popolicio, dice, por haber recibido supuestamente un aporte del 2006. Ahora sabemos, Augusto, el 2006 no era que no era delito. Claro. Entonces esto sí va a caer. Y nos inventaron otro caso penal que no lo conocíamos, que es sobre la irrigación hidroenergética. ¿Y sabes por qué es gracioso? Pero en todo caso no pudieron refutar eso. No lo conocíamos. Y no sabíamos que se había abierto una carpeta. Cancillería a Cancillería de Uruguay. Y esa fue la razón por la cual no le dieron el asilo político. Popolicio sale orgulloso a decir, no le han dado el asilo por el informe que el gobierno peruano hemos hecho llegar. Entonces te das cuenta que los casos son totalmente distintos. Al final ellos decidieron no darnos. Tenían una época electoral, son 12 partidos, el gran movimiento que hubo de peruanos que fueron para allá, que ahora no van para México, se les acabado las megas, no tuitean, no dicen nada. Vamos a ver acá algunas contradicciones de esa gente. Por ejemplo, hay este tuit de Rosa María Palacios del 18 de noviembre del 2018, precisamente en el momento que Alan García estaba pidiendo el asilo, y ella dice: el Estado peruano puede negar el salvoconducto a Alan García, pese a que Uruguay le concede el asilo. Es exactamente lo contrario a lo que postula el día de hoy. Piensa que la memoria es frágil, pero el Twitter es para siempre, querida Rosa María. En ese caso vivirá en la residencia del embajador por tiempo ilimitado y con custodia policial exterior. ¿Por qué no pide eso para Betsy Chávez también? Aquí no hay perseguidos políticos, eso debe hacerse en consecuencia. ¿Qué dice ahora respecto de Betsy Chávez la señora Rosa María Palacios? Escuchen, porque no lo van a poder creer. Pon el tuit otra vez, por favor, Araceli. El Estado peruano puede negar el salvoconducto. Rosa María Palacios versus Rosa María Palacios. 50 céntimos de coherencia. Pero por favor. 50 céntimos de coherencia. Sin comentarios. ¿Qué decir? Sin comentarios. Sin comentarios, ¿no? O sea, depende de quién. Depende de quién es para aplicar. A esta señora tú le das el Ministerio de Justicia y te mete preso a medio Perú, ¿no? Porque no le gusta tu cara, tu carro, qué sé, ¿no? O sea, es así de triste. No hay personalidad política, no hay un criterio. Y es abogada. Es abogada. Una medida no puede servir dependiendo que es para mi amigo o para Susana Villarán o para Alan García. Así son, pues, esta gente es así. En fin, Ricardo, te agradezco mucho por haber contado todo esto. Es bueno recordar para poder tener clara cómo fue la historia y que no nos estén paseando después. Doble rasero caviar, no se olviden. Vimos con Ricardo Pinedo, una persona que fue muy cercana a Alan García. Ricardo, quiero preguntarte sobre ahora justo estamos investigando el rastro de Carlos Morán y de Harvey Colchado precisamente con ánimos de volver a tener influencia en el Ministerio del Interior. Carlos Morán era el ministro del Interior de la más absoluta confianza del lagarto Martín Vizcarra.
Sí, una persona a la cual yo nunca conocí, pero la vez que tuve que conversar con él, a pedido de él, tuve una muy mala impresión. El día que precisamente salimos de la embajada, dimos unas vueltas, ¿no? De ahí lo llevé a mi casa, al presidente, y en eso me llama el general Hidalgo y me dice, el ministro Morán quiere hablar contigo, ¿no? Entonces le voy a dar tu teléfono, pero no le escribas por WhatsApp, no le escribas por aquí, no le escribas, pues solamente espera la llamada. Le dije, presidente, dice que Morán quiere hablar con nosotros. Recíbale la llamada porque de repente tiene información. Entonces me preguntó 5 veces dónde estaba físicamente. Le dije, estoy dando vueltas, pero ¿dónde estoy dando vueltas? Nosotros teníamos la percepción que de repente nos podían detener. Habíamos salido de la embajada hace 10 minutos, 15 minutos. Estamos dando vueltas, le digo, general, ¿de qué se trata, ministro? ¿De qué se trata? No, que me preocupa la vida, ya está bien. Entonces, voy a mandar, me dice, un piquete a la casa de policías para que cuiden la casa. Le agradezco, general. Listo. Y se colgó. Y en la noche sale a decir, Augusto, con una desfachatez, que yo lo había llamado en primer lugar. Yo nunca tenía... que yo le había pedido escolta. ¿Tú crees lógico que yo a mi enemigo le voy a pedir una escolta? Teniendo nosotros 14 personas que lo vienen acompañando a Alan García del 2001, policías, que era la escolta que le correspondía por expresidente, y 3 que yo le dije, Alan García tiene miedo, ayúdeme. O sea, al último hombre que yo podría llamar es a Morán, que era parte de este circo vizcarrista para acercar al presidente. Además, acuérdate una cosa, el carro de chuponeo que encontramos frente a la casa, sí, ¿no? Y donde salió un maletín. Estaba la mochila. La mochila, que fue la mochila más resguardada del Perú, con 15 motos y 25 efectivos que fue llevada. Hay un montón de equipos de escucha telefónica que no aparecen hasta el día de hoy, lo siguen investigando en la Comisión de Inteligencia. Hemos conseguido información a cuentagotas de Américo González, algo de Cueto, en fin, ha trascendido algunas de las declaraciones de algunos oficiales de la DIVIA que efectivamente cuentan cómo estos equipos pues se los habrían llevado Vica y René para seguir haciendo escuchas telefónicas ilegales. Uno de esos equipos puede ser esa mochila que estaba fuera de la casa. Ese carro que ya había estado en la Embajada de Uruguay, y organizo un piquete de compañeros para interceptar ese carro, se llama Detención Ciudadana. ¿Y sabes en qué momento yo llego a la confirmación de que algo trucho había en esa camioneta? Se acerca un comandante de la DGMI, que después tuvo problemas por el seguimiento a Cerrón. Llegó a ser general, Vizcarra lo premió al mes de la interceptación de este carro de chuponeo como agregado militar fuera. Él se acerca y pide hablar conmigo, la escolta me llama a un pasaje y se presenta, soy el comandante tal. Me dice, hazme un favor, me dice, arreglemos esto. Te dejo los hombres que están adentro, que son 4 de la camioneta, y yo me llevo la camioneta. Y le dije, qué mal me cae su propuesta, porque yo soy hijo de policía. Y lo que sé es que al personal nunca se le abandona. Yo le retruco. Llévese usted a su personal, que ya llevan toda la tarde ahí, pero déjeme la camioneta. No. Bueno, entonces no hay arreglo. Me retiré. Yo dije, si te hacen esa propuesta es que hay algo en la camioneta. 20 minutos después tiraron la mochila para que un efectivo se lo lleve, pero todos los medios ya estaban ahí, lo transmitieron en vivo. Entonces, esta dupla Morán, Colchado, ¿no? Que lo quieren hacer héroe como de lugar y muchos se prestan, ¿no? Ha hecho un libro que su detención es más importante que la de Abimael, imagínate, ¿no? Pero... y además están indignados. Hoy día hemos escuchado a un general, Roger Ceballos, que es un héroe de Chavín de Huántar, mandarlo al diablo, ¿no? Porque él no tuvo nada que ver en ninguna de las 2 operaciones por las cuales es ascendido por acción distinguida, ¿no? Ni en Chavín de Huántar fue determinante, ni tampoco en la captura de Artemio. Tú puedes hablar con cualquier oficial de policía de esa promoción y lo detestan porque entró por la ventana, sí, mientras los demás hacen sus cursos. 2 veces que te sientan por acción distinguida. Es que bien raro, ¿no? Ha sido una costumbre desde el gobierno de Humala. Por ejemplo, yo tengo a mi amigo general, pero está en el puesto 16, me bajo a 15. Sí, claro. Para que mi amiguete... Bueno, lo hizo Sagasti también. Así es, desde Humala hacia adelante. Por eso es que no hay liderazgo en la policía. Porque ¿quién obedece cabalmente a un general que todo el mundo sabe, sus subalternos, que está en el puesto 28, pero como es amiguete, lo han subido porque se han lanzado a todos los demás? Entonces, ese es un gran problema, la falta de liderazgo. ¿Te preocupa que estén otra vez asomándose por el Ministerio del Interior Morán y Colchado? Muchísimo, porque gallina que come huevo aunque le quemen el pico. Van a seguir con sus prácticas, ¿no? Y tú sabes que no es muy difícil que se asocien a ciertos fiscales. Lo hemos vivido, te tiran el lavado de activos.
Ya, ahí ya te anulo 6 años con lavado de activos. Pero el fiscal, tú me vas a decir, pero el fiscal me archivó el caso de mi carro. No, hermano, esta lavado de activos penetra y lo tienes que volver a explicar. Y como eres funcionario, lo declaro complejo y 3 años más. Mira lo que ha pasado con la gente de Fuerza Popular, con el señor Briceño. ¿Quién me devuelve esos años? Claro. La señora Pilar... Bueno, lo que pasó con Alan, ¿no? Fue terrible. Mira, la señora Pilar investigada por lavado de activos 8 años. Se supone en la teoría fiscal que ella era la que cambiaba el dinero y compraba propiedades, ¿no? Después de 8 años le dicen, disculpen, nos equivocamos. ¿Quién te devuelve eso, Augusto? Bueno. Y ya donde hubo titulares, sale en la página 6, ¿no? Claro. Archivaron caso de la señora Pilar Norte. Así se ha manejado la... Yo creo que estaría bien que el nuevo Congreso, por Dios, que investigue el procedimiento de esta persona. Y los brasileños se fueron con todas sus cosas, nunca allanaron la empresa, creo que es en el único país de América Latina que nunca allanaron. Entonces yo creo que caería bien una investigación profunda sobre eso, ¿no? Gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros esta noche.